En este video estudiaremos el potencial eléctrico, la ley de Ohm, para aproximarnos al desarrollo de circuitos eléctricos. El potencial eléctrico era la energía que adquiere una carga dentro de un campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos una carga Q que genera un campo a su alrededor. Podemos decir, por ejemplo, que esa carga Q es de más 2 coulomb. Y supongamos que queremos conocer el potencial aquí, a una distancia de 1 metro. Una distancia de 1 metro. Luego, nosotros queremos calcular cuál es el potencial, ¿cierto?, eléctrico a la mitad, aquí, en el punto B. Es decir, aquí hay 0,5 metros de distancia en el punto B. Eso está asociado, como les decía, a la energía eléctrica. Entre más cerca, más energía eléctrica va a ser. Si eso lo hacemos por unidad de carga, con nuestra expresión B igual la constante eléctrica por la carga generadora partido en la distancia de separación. La constante eléctrica tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb. Entonces nosotros podríamos calcular el potencial aquí y aquí ocupando esa fórmula. Detenga el video y hágalo. A mí me dio, y puedo equivocarme, por eso me gusta que mis alumnos hagan por sí mismos los cálculos. Me dio el potencial eléctrico, que es la energía, recuerden, es la energía que tiene, en A. Me dio el valor de 2 veces KE. Es decir, yo no reemplacé el valor 9 por 10 elevado a 9. Podría ponerlo aquí. 2 por 9, 18. Quedaría 18 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb. Sin embargo, lo dejé expresado así. La unidad del potencial eléctrico, joules sobre coulomb. Y luego calculamos, ocupando un R de 0,5, el potencial en B. Y me dio 4 veces KE. Joule partido por coulomb. ¿Se fijan? Yo puedo calcular esas energías por unidad de carga. Joule sobre coulomb, energía por unidad de carga. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, esto que es teórico, nosotros no lo calculamos así. Nosotros medimos siempre diferencias. Recuerden, deltas, variaciones. En la vida real, nosotros no medimos cosas absolutas, salvo en determinadas cosas. En general, estamos midiendo variaciones, siempre algo comparado con otra cosa. Entonces, cuando nosotros calculamos el potencial eléctrico, es más bien algo teórico. Lo que nosotros realmente vamos a ocupar es la diferencia de potencial eléctrico que se mide en volt
está en Joule partido por Coulomb. Esto es una sutileza porque Volt es lo mismo que Joule partido por Coulomb. Entonces, vamos a calcular la variación de potencial eléctrico aquí, delta B. La variación es lo final menos lo inicial. ¿Se acuerdan? 4 menos 2, 2 constante eléctrica. O 2 por 9, 18 por 10 elevado a 9 volt. Espero que hayan comprendido la diferencia entre potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Nos queremos preguntar lo siguiente: ¿qué sucede cuando una carga llega a un campo eléctrico? Por ejemplo, he dibujado aquí un campo eléctrico paralelo al pizarrón. Y si las líneas de campo están dibujadas así, significa que aquí hay algo positivo y aquí hay algo negativo. Entonces las líneas de campo van, recuérdenlo, de positivo a negativo. Vamos a pensar que tenemos una carga de signo positivo. Entra a este campo, de alguna manera llega nuestra carga positiva a ese sector del campo. ¿Hacia dónde se va a mover? Detenga el video y responda. La carga positiva, recuerden, se mueve de mayor potencial a menor potencial. También se pueden acordar que cargas de distintos signos se atraen. Entonces nuestra partícula eléctrica se va a mover hacia allá. ¿Qué sucede si hubiera llegado en vez de una carga positiva a una negativa? Por ejemplo, esa. Las cargas negativas se mueven al contrario, de menor potencial a mayor potencial. También se pueden acordar que cargas opuestas se atraen. Por esa razón, esta carga va a migrar hacia la izquierda en este dibujo. Observen que yo he hecho ingresar cargas siguiendo la misma orientación de las líneas del campo eléctrico, es decir, trayectorias paralelas al campo eléctrico. Aunque nos podríamos preguntar qué sucede si la carga ingresa a este campo, pero no paralelo al campo eléctrico, sino, por ejemplo, en un ángulo, el más fácil, en el ángulo perpendicular. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, ingresa una carga perpendicularmente en nuestro campo eléctrico. Si no hubiera carga, si nuestras cargas fueran neutras, pasaría por el campo sin ser afectada. Pero si ponemos una carga positiva, si fuera positiva, se va a desviar hacia allá, en el caso de que la carga fuera positiva, siguiendo lo que habíamos conversado. En el caso de que fuera negativa, se va a desviar hacia allá. ¿Para qué puede servir este fenómeno? Puede servir para distinguir cargas positivas de las negativas. Por ejemplo, podemos estar recibiendo cargas espaciales del espacio y mediante un equipo con un campo eléctrico, ¿cierto?, podremos saber cuántas de esas cargas se desvían hacia allá y cuántas hacia allá. Por lo tanto, podremos saber que esas cargas que vienen del espacio
si son mayoritariamente positivas o negativas. En fin, podemos aplicar esto en algo. Ahora, la ley de Ohm, aquí vamos a recordar algunos conceptos que estuvimos estudiando. Recordemos que la intensidad de corriente es la cantidad de carga partido en tiempo. Su unidad es el ampere. R es la resistencia, que depende del material. Rho es la resistividad, L es el largo, y A es el área de la sección transversal del conductor por donde circula nuestra corriente. La resistencia se mide en ohmios, ohm. La diferencia de potencial eléctrico, delta V, y que a veces lo podemos llamar con sinónimo potencial eléctrico, para no decir algo tan largo, se medirá en volt. El potencial eléctrico es lo que permite mover una carga a través de un conductor. ¿Por qué razón van a querer circular las cargas de la corriente si no hay una energía que las movilice? Esa energía la aporta el potencial eléctrico. Si uno un alambre, sus extremos, mediante una pila, la batería, por ejemplo, de una linterna manual, aporta la energía necesaria para trasladar las cargas de un extremo a otro. ¿De dónde salen las cargas? De la misma pila o batería. Es decir, esas pilas que uno compra y las pone en nuestros dispositivos, puede ser una pila de litio, ha cambiado un poquito, se ha modernizado todo esto. La pila aporta tanto las cargas que necesitamos para que fluyan, como la energía necesaria para que lo hagan. Existen materiales que cumplen con la ley de Ohm y materiales que no lo cumplen. Y hay materiales que lo cumplen hasta cierto límite. Por ejemplo, tenemos esta línea recta entre el potencial y la corriente. Cuando ocurre eso, es un comportamiento óhmico. Y a partir de cierto momento, ya el material no se comporta linealmente, se vuelve no óhmico. ¿De qué depende eso? De la temperatura. La temperatura es un problema en la electricidad y en la electrónica, salvo cuando usamos la energía eléctrica para calefacción. ¿Qué dice específicamente la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que voltaje es I por R, pero también la ley de Ohm podemos escribirla de otras maneras. R está multiplicando, pasa dividiendo. También podemos escribirla así. O podemos escribirla así: I está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se fijan? No es necesario aprenderse las tres, solamente esa. A veces esto lo enseñan con un triángulo. Para las personas que no les gusta la matemática o se les dificulta, han inventado este triángulo, que a mí en lo personal no me gusta, porque le quita el carácter matemático a la física. Ellos piensan así: si necesito calcular la intensidad, tapo la intensidad y queda B partido en R. B partido en R. Si necesito calcular la resistencia, tapo la resistencia y queda V dividido en I. V dividido en I. Si necesito calcular el voltaje, tapo V y queda I por R. I por R. Pero ¿cuál es el problema de hacer eso mismo matemáticamente? Yo no veo el problema en eso. La potencia de un circuito
Esto es ley de Ohm. La potencia de un circuito la podemos calcular. Primero, ¿qué es lo que es la potencia? Trabajo partido en tiempo y se mide en watts. Trabajo es energía en el fondo. La energía que consume un circuito eléctrico en determinado tiempo. Potencia. Pero tenemos fórmulas alternativas de calcularla. Potencia igual I por V. Potencia igual I cuadrado por R. Y tenemos esta otra expresión, voltaje al cuadrado partido por R. ¿Cuál usaremos? Bueno, va a depender de los datos del ejercicio. Si despejamos aquí el tiempo y lo pasamos multiplicando, queda que la energía es potencia por tiempo. Con esto yo puedo calcular el consumo eléctrico. Revisen sus cuentas de luz de la casa y verán que el consumo eléctrico está dado en kilowatt hora. ¿Por qué? Porque energía es potencia por tiempo, es decir, potencia en watt y tiempo en segundos. Watt segundo equivale a un joule. Sin embargo, si nosotros en vez de segundo el tiempo lo ponemos en horas, esto sería watt hora. Y kilo significa multiplicado por 1000. Los dispositivos eléctricos se pueden conectar en serie o en paralelo. Por ejemplo, las resistencias. Un equipo musical es una resistencia, un televisor es una resistencia, en fin. Cualquier dispositivo eléctrico conectado a la red es una resistencia. Y ellas se pueden conectar en serie o en paralelo. Diremos que los dispositivos están conectados en serie si por ellos pasa la misma corriente. Por ejemplo, una ampolleta conectada con otra ampolleta. En circuitos las resistencias se simbolizan así. Y este alambre es el conductor. Imaginemos que va una corriente y pasa por aquí y la misma corriente pasa por ahí. Entonces descubriremos que están conectadas en serie. Diremos que están conectadas en paralelo si pasan distintas corrientes por ella. Por ejemplo, esta configuración la corriente ingresa por aquí, por esta rama, por este alambre, llega a ese punto que se llama nodo, se divide en dos, una hacia arriba, una hacia abajo. Esto ocurre igual que con el agua. Los alambres de un circuito son lo mismo que el curso de un río. Imaginen un río y que se divide en dos brazos. El agua va por aquí, una parte del agua se va para allá y otra para allá. Hay una analogía, recuerden, entre la electricidad y el agua. Y también hay una analogía entre la electricidad y la gravitación. Por lo tanto, diremos que por esa resistencia pasa una corriente I1 y por esa resistencia pasa una corriente I2.
esas corrientes se vuelven a juntar aquí y siguen viajando para allá. Por lo tanto, como pasan corrientes distintas, diremos que están en paralelo. ¿Cómo podemos calcular una resistencia equivalente? Una resistencia equivalente significa sustituir algunas resistencias por otra. Por ejemplo, tenemos dos resistencias aquí en serie, una de 1 ohm y la otra de 2 ohmios, que pueden ser, como les dije, un par de ampolletas. Si yo quiero sustituirlas por una sola pero que tenga la misma función eléctrica, ahí a esa se le llama resistencia equivalente, a esas dos. Y si están conectadas en serie, las calcularemos sencillamente sumando las resistencias que yo quiera sustituir. 1 más 2, 3 ohmios. Si la conexión fuera paralela, así, un ohmio, 2 ohmios, para hallar una resistencia equivalente a esa resistencia equivalente, nosotros ocuparemos esta expresión, sumaremos los inversos, etcétera, etcétera. En este caso sería 1 partido por R equivalente igual a 1 partido en 1 más 1 partido en 2. Aplico mis conocimientos de fracciones, mínimo común es 2, queda 3. Lo invierto, queda R equivalente partido en 1 igual a 2, 3. Invertí tanto el lado izquierdo como el derecho. Pero ¿para qué poner partido en 1? Lo borramos y queda la resistencia equivalente 2/3 ohm. ¿Se fijan? ¿Cómo haríamos? Bueno, voy a comentarle otra cosa de los circuitos. Los circuitos eléctricos, en donde podemos aplicar nuestra ley de Ohm y nuestros conocimientos de conexiones series y paralelos, se simbolizan, como lo vimos, con cables y dispositivos eléctricos. Esto sería la fuente de cargas y la fuente de energía potencial. Un borne, como en una pila, tiene un polo negativo y un polo positivo. Y la resistencia, ahí a veces se les puede dibujar un switch aquí, como el interruptor cuando uno enciende y él apaga la luz. Ese es un switch. Aquí está abierto. La corriente, para poder circular, necesita que el circuito esté cerrado. Por lo tanto, si nosotros tocáramos este alambre, no sentiríamos ninguna corriente, no habría peligro. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, no circula corriente. Sin embargo, si cerramos el switch, inmediatamente la corriente podrá fluir. La corriente, las cargas, para que puedan fluir, necesitan un camino continuo. Por eso las personas se electrocutan cuando hacen mal una instalación eléctrica o pretenden arreglar algún equipo eléctrico. Ellos hacen lo mismo que el switch, cierran el camino y permiten que la corriente fluya a través de su cuerpo
como que si ellos mismos hubieran sido el switch. Tengan cuidado, estimados alumnos, la corriente eléctrica no es un juego, hay que tener sus precauciones. Nosotros recordamos que los electrones son los que realmente originan la electricidad y son los que se mueven y van hacia el polo positivo, es decir, hay un flujo a través de este alambre de electrones hacia allá, en sentido horario. Y aquí viene una de las cosas que confunde mucho a las personas, y es las convenciones de los científicos. Los científicos dijeron que la corriente eléctrica iba a viajar en sentido contrario a los electrones. Es decir, si los electrones viajan hacia allá, la corriente va a viajar en sentido contrario hacia el otro lado. Ahí. ¿Se fijaron en esos detalles? Resolver un circuito eléctrico significa hallar las resistencias equivalentes, hallar las corrientes, la corriente total que a veces se le llama, significa encontrar los potenciales eléctricos, voltajes, el voltaje total, todo eso ocupando la ley de Ohm. Que era voltaje I por R. En el próximo video seguramente veremos resolución de circuitos eléctricos. He anexado un material complementario, guías de trabajo, y espero que estudien esto con mucho entusiasmo.